La reciente acción de la India ha sacudido el panorama internacional y está cambiando por completo la estrategia de los países occidentales para hacer frente a la invasión rusa en Ucrania. Hasta ahora, las estrategias se basaban en la aplicación de sanciones y en el apoyo al esfuerzo de guerra en territorio ucraniano. Sin embargo, ambas estrategias se enfrentan obstáculos desde su concepción, ya que dependen de la colaboración de otros países. El esfuerzo de guerra es relativamente más sencillo de mantener, ya que los países que brindan ayuda son parte de alianzas y tienen obligaciones establecidas, como la OTAN o la Unión Europea. Sin embargo, incluso en este caso, hay algunos países que pueden retrasar decisiones o imponer cambios debido a sus propios intereses. Por ejemplo, Hungría ha demorado ciertas decisiones, aunque finalmente cede ante sus obligaciones. Con Turquía sucede algo similar. En el caso de las sanciones, la situación es mucho más complicada. Los países que las diseñaron y aplicaron dependen de otros países que no participaron en ellas, como es el caso de la India, un aliado clave de Estados Unidos en el Pacífico. Paradójicamente, la India se comporta como China al comprar petróleo ruso, incluso antes de que las sanciones obligaran al Kremlin a venderlo a precios más bajos. Esto se debe a que la India vio la oportunidad de acceder a energía barata para impulsar su crecimiento y sostener su agenda populista. Ante la pregunta sobre las alianzas con Occidente, en Delhi responden que los países no tienen amigos, sino intereses. Esta postura plantea incertidumbres sobre el futuro de las alianzas internacionales. En marzo de 2022, Estados Unidos implementó sanciones a Rusia, pero resultaron ser un gran fracaso. En lugar de aumentar la producción de petróleo y gas en Estados Unidos para reducir los precios y afectar la economía rusa, limitaron el precio del petróleo ruso, lo que aumentó su costo por barril. El cerebro detrás de estas sanciones fue Dalit Singh, ex consejero de seguridad adjunto de la Casa Blanca, de origen indio. Singh tenía experiencia en sanciones, habiendo participado en ellas después de la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. Sin embargo, dudaba de la fortaleza económica rusa y diseñó sanciones para explotar sus debilidades. Las sanciones incluyeron desconectar al sistema bancario ruso del SWIFT, congelar bienes en territorio estadounidense, incautar propiedades de oligarcas y limitar el precio de los hidrocarburos rusos en las compras de sus aliados. Estas medidas recibieron un inesperado apoyo cuando las compañías occidentales comenzaron a cerrar operaciones en Rusia. Sin embargo, estas estrategias diseñadas con cuidado están siendo perforadas por la India, un aliado de Estados Unidos. La India aumentó sus compras de petróleo ruso, aprovechando los precios más bajos debido a las sanciones. Además, ha disminuido sus compras de petróleo de la OPEP. Estas acciones de la India muestran las paradojas y complejidades de las relaciones internacionales. En un mundo donde los países persiguen sus propios intereses, las alianzas y las estrategias pueden verse comprometidas. El caso de India y Rusia es solo un ejemplo de cómo la realidad a menudo supera los planes y las expectativas internacionales, generando nuevas incertidumbres y tensiones en el escenario mundial. Richard Neffy, un experto estadounidense en sanciones, explica que Rusia podría considerarlas como una agresión militar, lo que desencadenaría una respuesta militar por parte de Rusia. Afortunadamente, hasta ahora Rusia parece no tener la capacidad ni la capacidad que se degrada constantemente para responder militarmente a las sanciones occidentales. Estas sanciones, cuidadosamente diseñadas, pero difícilmente implementadas, están siendo perforadas por un país aliado de Estados Unidos, India. India ha aumentado significativamente sus compras de petróleo a Rusia, dejando de comprar a la OPEP. Japón también está comprando petróleo ruso a un precio elevado para mantener el acceso a uno de sus campos de gas en alta mar, por lo que no es sorprendente que India haga lo mismo. Sin embargo, hay más paradojas en la actuación de India. Los recortes actuales en el suministro petrolero son el resultado de un acuerdo previo a la invasión rusa en la OPEP, que incluye a Rusia. Arabia Saudita se niega a revisar este acuerdo, argumentando que es necesario para mantener los precios después de la crisis sanitaria. Este hecho evidencia que Riad está mirando cada vez más hacia China. Por otro lado, mientras India aumenta sus compras de petróleo ruso, ha disminuido sus compras a la OPEP. Las compras de petróleo de la India a la OPEP han caído a su punto más bajo en 22 años, representando solo el 59% de sus compras. Este cambio en las compras de India se debe en parte al precio más bajo del petróleo ruso en comparación con el de la OPEP. Además, el crudo ruso tiene características similares al que la OPEP está sacando del mercado. Estas decisiones de India desafían tanto su alianza con Occidente como la de Rusia con la OPEP. Mientras Rusia se convierte en el principal proveedor de petróleo de India, las sanciones occidentales parecen tener un efecto contrario al deseado, ya que India perfora las sanciones al comprar más petróleo ruso. India está dispuesta a pagar más de $60 por barril, lo que reduce el margen de venta de Rusia. India también vende el excedente de petróleo ruso al estado de Nueva York en forma de productos terminados. India
India ha encontrado una manera de aprovecharse de su alianza con Estados Unidos sin ningún problema. En enero de este año, justo antes de que entraran en vigencia nuevas sanciones el 5 de febrero, Nueva York importaba una cantidad récord de 89.000 barriles de gasolina de la India en 4 años. Estas importaciones reemplazaron los envíos europeos que habían dejado de llegar debido a la guerra y que se reducirían aún más después de esa fecha de febrero. El hecho de que Nueva York tenga que comprar combustible desde un lugar tan lejano como la India revela el impacto no deseado pero inevitable de las sanciones contra la economía rusa. Al mismo tiempo, esto pone de manifiesto las limitaciones de las propias sanciones. En esencia, Estados Unidos está comprando petróleo y proporcionando oxígeno a Moscú a pesar de las restricciones impuestas. Además, la compra de combustible por parte de Nueva York muestra el riesgo al que está expuesta toda la costa este de Estados Unidos ante cualquier interrupción en el suministro. Un barco cargado de gasolina desde la India tarda más de un mes en llegar a Nueva York, 2 o 3 veces más que un barco proveniente de Europa. Esto resalta la vulnerabilidad de la costa este, ya que al final del invierno sus reservas de gasolina y diésel estaban en mínimos históricos. Arabia Saudita también realiza acciones similares a India al comprar petróleo ruso para uso doméstico y vender el que produce a Europa y China. Esto demuestra cómo los países están aprovechando las sanciones contra Rusia para adquirir una de las materias primas más importantes del mundo a precios muy bajos. China, India y Arabia Saudita se benefician de estas sanciones mientras la economía rusa se ve afectada. Esto no solo afecta a Europa, sino también a África, América Latina y Oriente Medio. China y Rusia están reconfigurando el panorama económico y político global, mientras Estados Unidos hace promesas tímidas de compensación y se alinea con las iniciativas de estos países. Las sanciones contra Rusia no han detenido la guerra en Ucrania, y muchos en la Unión Europea dudan de su eficacia y las ven como obstáculos cada vez mayores. El déficit ruso está creciendo, los ingresos por petróleo han disminuido y el país no puede reponer la tecnología necesaria para su producción industrial. A pesar de todo esto, la guerra continúa sin terminar y no parece haber una alternativa clara. Algunos cuestionan si las sanciones fueron diseñadas adecuadamente desde el principio para lograr detener la agresión rusa en Ucrania. Existe la posibilidad de que los políticos hayan interpretado mal el objetivo de las sanciones o de que se esperara que funcionaran sin la necesidad de una ayuda militar. Las turbulencias políticas se extienden por Europa en paralelo al desarrollo de la guerra. Las manifestaciones en las capitales del continente no son solo contra la inflación o las reformas de pensiones, sino también contra la ayuda a Ucrania. A medida que los efectos de las sanciones parecen ser menores, los políticos que buscan mantener el poder son reacios a imponer sanciones más duras. Las primeras rondas de sanciones no tuvieron precedentes en la historia y a pesar de no lograr efectos inmediatos significativos, el apoyo y las expectativas se mantuvieron altos. Sin embargo, a medida que la guerra continúa, los gobiernos y las sociedades se van insensibilizando incluso ante los peores crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas. Aunque la demanda ucraniana es que las sanciones se expandan y escalen en severidad, Washington parece más dispuesto que los miembros de la Unión Europea a imponer sanciones más fuertes. Estados Unidos está en mejor posición para resistir los efectos de una escalada de sanciones, ya que no depende tanto de la economía rusa como lo hacen algunos países europeos. Estados Unidos quiere ahora prohibir todas las exportaciones a Rusia, pero Europa y Japón se oponen a esta medida. Las sanciones fueron diseñadas como una escalada continua, empeorando con el tiempo hasta que cese la agresión rusa. Sin embargo, establecer el ritmo adecuado de las sanciones sin provocar una reacción rusa peligrosa es uno de los desafíos más difíciles. Washington ha ajustado constantemente las sanciones, dejando de comprar hidrocarburos rusos y acordando con sus aliados que compren petróleo ruso. Ahora presiona para prohibir todas las exportaciones a Rusia, excepto productos agrícolas y medicinas. Espera que esta medida aglutine más apoyo a favor de Ucrania y cierre los huecos en el tejido de sanciones justo cuando Ucrania está por iniciar su ofensiva. Sin embargo, la Unión Europea y Japón se oponen a esta propuesta. Recuerdan medidas pasadas como el embargo contra Cuba y consideran inviable que Washington proponga algo de esa magnitud. Además, creen que Estados Unidos intenta torcerle el brazo a algunos de sus aliados que no están aplicando las sanciones con toda la fuerza que podrían. No es sorprendente que Japón sea uno de los primeros en oponerse, ya que teme ser excluido del suministro de gas ruso como represalia. Además, les preocupa el daño a sus exportaciones de automóviles usados a Rusia. Alrededor del 10% del gas licuado consumido por Japón proviene de Rusia, por lo que Moscú podría cortar el suministro si Japón se pliega a la prohibición de exportaciones sugerida por Washington.
Washington. Los argumentos japoneses son similares a los de India, anteriormente, a los de Alemania. Necesitan los hidrocarburos rusos y no pueden permitirse cortar los lazos con ellos, como hizo Estados Unidos. Por otro lado, los gobiernos europeos ya no se preocupan tanto por el chantaje energético ruso, sino por la posibilidad de seguir vendiendo bienes a Moscú, ya que muchos países europeos exportan una cantidad significativa a Rusia. La propuesta de prohibición casi total de las exportaciones a Rusia muestra la falta de efectividad de las sanciones decididas, combinada con cierta falsedad e impotencia. En lugar de una prohibición total, el G7 podría ampliar la lista de bienes que no pueden exportarse, incluyendo aquellos utilizados en la industria militar y bienes de lujo, a excepción de los diamantes, lo cual Bélgica se opuso vehementemente debido al monopolio en el tallado de diamantes que disfruta. A medida que se acerca la ofensiva ucraniana, la expectativa de cómo han afectado las sanciones occidentales a la economía rusa crece, ya que el éxito de esa ofensiva también depende de ello. Rusia ha enviado tanques de la era de Stalin al frente, lo que indica que tienen dificultades para reponer los tanques modernos perdidos en batalla. El hecho de que las sanciones no hayan degradado aún más su complejo industrial militar depende de sus aliados y socios. Rusia depende de la ayuda de sus amigos, pero resulta que también tiene buenos amigos en el bando de sus enemigos, como Japón e India. El G7 no puede obligar a países como China, Irán o Corea del Norte a hacer algo que no quieran. A medida que se desarrolla la situación, las sanciones a Rusia están causando un impacto significativo.